Hola, buenas tardes. Iniciamos un nuevo plenilunio, en este caso la reunión de Escorpio sobre el plenilunio de Escorpio, Festival de Escorpio de 2025. Solo puedo dar una palabra de consejo, dijo el maestro. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Ve, oh Hijo de Dios e Hijo del Hombre, y vence. Entonces, Hércules pasó a través del octavo portal. Trabajo número 8, los trabajos de Hércules, Escorpio, de Alice Bailey. Escorpio, en esta particular etapa de la evolución humana, rige el sendero del discipulado. Escorpio rige el sendero del discipulado. Escorpio, el guerrero de la luz, aquel que vence sin luchar. Guerrero de la luz, aquel que vence sin luchar. Después entenderemos un poco mejor, con las explicaciones que facilita el tibetano y Alice Bailey, por qué motivo el guerrero de la luz vence sin luchar de la manera tradicional. Nota clave de Escorpio: soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. El pétalo a desarrollar el valor. Regentes Marte a nivel de personalidad, sexto rayo, Marte también a nivel de alma, sexto rayo, y Mercurio a nivel iniciático o jerárquico, cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Rayos de Escorpio, el cuarto rayo de armonía a través del conflicto por el triángulo de constelaciones de Tauro, Escorpio y Sagitario. Pertenece a la cruz fija, a Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. El elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. La hidra de Lerna, el morador del umbral, el guardián del umbral, la sombra, la parte oscura, son los nombres con los cuales se define este trabajo que tiene que hacer el ser humano, el alma, el discípulo, cuando se encamina a una iniciación y se tiene que enfrentar con su parte oscura, que es de uno mismo y de nadie más. Parte oscura, aquello que no controlamos, aquello que escondemos, aquello que no queremos que se sepa, pero que tarde o temprano tenemos la obligación de ventilar, de abrir la puerta y extraer todo lo oscuro que arrastramos seguramente desde el primer momento en que nos individualizamos como entes humanos. Hay que decir que el Sol sí que se encuentra en la constelación de Escorpio, alineado hipotéticamente desde el punto de vista de la Tierra. Pero la luna se encuentra en el signo complementario Escorpio, Tauro. Significa la prueba de la segunda iniciación, el bautismo, el control sobre el mundo emocional, las aguas. Las aguas pueden ser puras o pueden ser, como en el caso de Escorpio, bastante turbias, bastante sucias. Hay que limpiarlas. Hay que dejar de lado las malas historias personales, los malos pensamientos, los malos deseos y hacer un trabajo de cíclopes. Y sólo así podremos convertir este agua en agua de sabiduría. El mundo de las aguas, el mundo emocional, que durante tanto tiempo hemos ido construyendo, seguimos construyendo y utilizamos el deseo como medio de expansión de conciencia. Seguramente es el método que más seres humanos utilizan en la actualidad. No obstante, deberíamos revertir esta opción y decantarnos por el desarrollo de la mente, trabajar el fuego mental. Hoy por hoy trabajamos el agua y con el deseo prácticamente se puede decir que lo hemos conseguido todo, y en el todo hay que incluir toda la parte oscura también. Es una etapa evolutiva y cuanto antes nos demos cuenta y cuanto antes decidamos matar a la hidra de hambre, sin alimentarla con malos deseos y poniéndola a los pies de la mente y después a los pies del alma, antes solucionaremos el problema del mundo de las aguas, el mundo astral. Octavo trabajo de Hércules,
el trabajo tal vez más importante del zodiaco, aunque todos los 12 trabajos de Hércules son extremadamente importantes. Sí que es cierto que es un número muy profundo, el eterno retorno, el número del Cristo también se llama en algunas tradiciones, y este trabajo lo que nos va a enfrentar con esa parte oscura, con el mundo emocional, que aparentemente muchos decimos que a lo mejor tenemos resuelto, pero en el fondo no está resuelto todavía. Para conseguir esta iniciación son varias vidas dedicadas de esfuerzo, tenacidad y constante trabajo. Aún así, hay que trabajar en cada encarnación el periodo de conciencia que más o menos estamos realmente orientados al alma. Pétalo del valor. Es la característica que todo discípulo debe desarrollar. Los 12 trabajos de Hércules son 12 cualidades del corazón, del centro cardíaco. El valor, como la afirmación, como la aspiración, como la revelación, como el equilibrio, como la relación, como la iluminación o la redención, etcétera, etcétera, son cualidades necesarias. Por lo tanto, independientemente de dónde tengamos nuestro sol o nuestro ascendente, debemos considerar el desarrollo del pétalo del valor. También se conoce con el nombre del ave fénix, aquel ser que resucita de sus propias cenizas, que es el significado oculto profundo de la segunda iniciación. Reconvertirnos totalmente hasta un extremo tan grande que pudiésemos hacer una relación con la cuarta iniciación cuando ya prácticamente acabamos quemando los átomos permanentes y con lo cual el karma ya ha sido consumado, la renunciación. Pero primeramente debemos demostrar un grandísimo valor de enfrentarnos contra nosotros mismos, esa parte que no nos gusta, que a veces ni sospechamos que existe, otras veces no nos molestamos en investigar dónde está la parte oscura, pero que esta parte oscura está ahí. Y está ahí porque desde el principio de los tiempos la hemos ido alimentando. A través de la meditación, a través de la continua observación y sobre todo la reflexión constante o una vida plenamente atenta, no diré contemplativa porque es bastante complejo de alcanzar ese estado, pero si estamos continuamente atentos en el día a día con nuestra actividad, frenamos pensamientos tóxicos, emociones que no tienen sentido, poco a poco entenderemos qué significa ese mito del ave fénix. ¿Qué trabajo tenemos por delante? Reconvertirnos totalmente, hacer un proceso alquímico de transmutación, convertir un metal que no tiene mucha calidad en oro puro. Y este es el trabajo que tenemos encomendado para esta encarnación, el mundo de las aguas, el mundo del subconsciente. La transmutación desde lo más burdo a lo más refinado. Conseguir que la personalidad sea un reflejo perfecto del mundo del alma. No olvidemos que por línea de menor resistencia, el mundo emocional tiene la misión de reflejar el mundo egoico, el mundo del alma. Por lo tanto, si este mundo emocional está refinado, limpio, evidentemente reflejará correctamente la presencia del alma. El servicio será mucho más eficaz y podremos irradiar muchísimo más a nuestro entorno. La segunda iniciación, el tema de las aguas, iniciación que es la más compleja de adquirir en la Tierra para la humanidad y que aparentemente es una iniciación sencilla. No obstante, si la segunda iniciación no se supera, la tercera, que sería la redención de la materia, la subida a la montaña, Capricornio, no vendrá. Y si no viene la tercera, tampoco vendrá la cuarta. Por lo tanto, independientemente de si todavía no hemos expresado plenamente el resultado de la primera iniciación, el nacimiento de la conciencia crística, que sepamos que en esta segunda iniciación, con la liberación del mundo emocional, de todo lo caduco y arcaico, lo que estamos haciendo es limpiar el terreno para que se puedan producir más expansiones de conciencia. Por eso es capital que en un momento dado de nuestra evolución
siempre y cuando seamos plenamente conscientes de la prueba que debemos realizar y sobre todo del problema que tenemos que resolver, hay que plantearse directamente, pedir internamente la iniciación. A ver si, a través de pruebas, somos capaces de descubrir dónde está la parte oscura en nosotros. No lo que nos digan los demás, no lo que nos digan gurús o gente que tiene mucha visión, sino lo que nosotros vayamos percibiendo. El guerrero de la luz, aquel que vence sin luchar. Básicamente es un tema de maña, de astucia, de inteligencia, no de enfrentarse con la parte oscura, porque si conseguimos enfrentarnos o realizamos, tenemos el atrevimiento de enfrentarnos a la parte oscura con los métodos tradicionales que el ser humano conoce se va a engrandecer todavía más, nos va a succionar muchísima más energía. Hay que hacerlo de tal manera que nos convirtamos en seres previamente mentales. ¿Qué quiere decir? Divinamente indiferentes al proceso que estamos viviendo. No identificarnos con una creación que porque esté muy arraigada en nosotros no nos va a ayudar como almas. Tal vez nos protegió como personalidades en un momento determinado, pero ahora es un auténtico impedimento para poder extender las alas. No olvidemos que este mito está asociado también con el tema del águila, que es el alma liberada de las atracciones del mundo de la materia. Cruz fija, la cruz del Cristo crucificado, es la cruz del cumplimiento del karma. Y estos cuatro signos, prácticamente el eje Tauro, Escorpio y Leo, Acuario, es un fiel reflejo, el cuarto rayo y el quinto rayo, del trabajo que todo discípulo, tarde o temprano, debe realizar. Así que animémonos a buscar internamente y veremos dónde está esa hidra, ese morador del umbral, que tenemos la obligación, por servicio a la humanidad, compromiso interno, como futuros discípulos o simplemente aspirantes, cuestión que debemos resolver. De lo contrario, nuestro campo de servicio no estará enriquecido con las energías propias del alma. La muerte también es un signo que está asociado por el tema del ave fénix, de resucitar de tus propias cenizas, al tema de la muerte, entendida la muerte como un cambio de conciencia. Por eso se celebra los días estos de principio de noviembre, el tema de visitar los cementerios, etcétera, etcétera. En el cementerio no está el alma, hay que reconocerlo. Hay una imagen, hay una forma mental, pero no del alma, de lo que era la personalidad. Y muchas veces, si se tiene un poco de sensibilidad psíquica, se pueden detectar imágenes de seres que han desaparecido, pero no son los seres, son cascarones habitados precisamente por entidades del astral, del bajo astral. Y este tipo de contactos que pueden llamar la atención no nos van a aportar luz ni comprensión del proceso de la muerte para cuando nos llegue a nosotros. Si somos conscientes que debemos desprendernos de todo aquello que está caduco, cuando llegue la muerte física, la abrazaremos con una naturalidad tremenda. Eso es lo que se nos enseña y es lo que debemos poner en práctica cada uno de nosotros. Los espejismos muy propios del vehículo emocional. Confundir una cosa con otra o creer que porque uno cada día medita o recita la gran invocación, o cada mes trabaja los plenilunios y los novilunios, pues está libre de espejismos. Y seguramente que eso no es así. Porque la idea que tenemos de la enseñanza esotérica está ligada primeramente al mundo del deseo y no totalmente al mundo de la aspiración. ¿Por qué? Pues porque durante muchas encarnaciones no hemos podido expresar una parte más elevada del alma. Y de hecho todavía hay que afirmar que la personalidad no la tenemos integrada, ya que cada uno de los tres vehículos va por un camino diferente y cada uno de los tres expresa una limitación, un espejismo. El vehículo mental manifiesta la ilusión, una luz que no es real, pero que nosotros creemos que sí lo es. Y el espejismo de las aguas, este problema, nos hace ver algo que está completamente distorsionado. Y el espejismo del vehículo etérico, el maya, es una falta de vitalidad que no llega del alma porque nuestro mundo emocional no está aquietado. El objetivo
con esta prueba y antes de recibir esta prueba o pasarla, es que vivenciemos un mundo emocional sin perturbaciones, completamente equilibrado, completamente tranquilo, en armonía. Es muy difícil de conseguir eso, pero tenemos la obligación, ya que si decimos que meditamos, que participamos en plenilunios, etcétera, etcétera, tener la responsabilidad de hacer lo posible por limpiar el máximo de espejismos de nuestra conciencia. Es una tarea hercúlea, una tarea que demandará muchísimo esfuerzo, pero poco a poco podemos dejar de alimentar ciertas tendencias. Y eso sí que está en nuestras manos. No se trata de que hagamos una gesta maravillosa, sino que cada día mantengamos la perseverancia. Percepción errónea de la realidad es lo que significa un espejismo, pero hay que tener en cuenta que cuando uno lo vivencia a un nivel profundamente emocional, profundamente convencido de lo que está haciendo es real, es muy difícil entender y aceptar la idea de que nos hemos equivocado, que no es eso exactamente, que hemos caído en las redes de otra cosa. Y esa otra cosa es la parte oscura nuestra, no del mundo, ni del planeta, ni del logos planetario, parte oscura nuestra, que hemos decidido trabajar en un camino que nos lo presenta todo muy fácil, pero al mismo tiempo lleno de mentiras. Y llegar a percibir la diferencia entre una mentira y una realidad de conciencia, muchas veces se puede hacer algo como muy complejo de dilucidar, muy complejo. Nos faltaría despertar no la discriminación, que en cierta medida lo tenemos, sino el discernimiento y posteriormente la intuición. Esa no fallará, pero para eso debemos tener un contacto bastante claro con la propia conciencia superior, con el alma. Deseos impuros, todo aquello que tenga relación con el desarrollo, impulso, aumento de la presencia de la personalidad desde el punto de vista del alma, es impuro. Es impuro para aquellos estudiantes, aquellos aspirantes que llevan un proceso de cambio desde hace tiempo y que apuestan precisamente por servir a la humanidad siguiendo las instrucciones de la logia transhimaláyica, la jerarquía planetaria, el quinto reino de las almas liberadas. Para aquellos seres humanos que viven una vida normal y corriente y que empiezan a practicar, por ejemplo, la buena voluntad, no tienen por qué hacerse ese planteamiento ni ese reto. Esto es para una minoría que están plenamente convencidos de que pueden dar el paso adelante. Todo lo que se trate de potenciar la parte y no la totalidad es impuro. No hay que referirse tanto al tema del sexo, que está precisamente asociado con este signo, y además la parte débil de de Escorpio en el cuerpo son los órganos genitales, los órganos reproductores. No hay que tener tanto pensamiento al respecto, hay que tener una mente limpia y sobre todo una mente limpia que nos permita calibrar la importancia de nuestro deseo y de nuestro pensamiento. No olvidemos que el deseo nos ha moldeado completamente y se trata de que la mente empiece a hacer un trabajo diferente moldeándonos en una etapa mucho más elevada de conciencia. Está en nuestras manos. Lo que sucede es que hay que perseverar todos los días de la encarnación, los días que estemos conscientes de ello. Escorpio, el escorpión, vamos a leer unos textos de la astrología esotérica del maestro tibetano escrito por Alice Bailey. Es un libro muy profundo y bastante difícil de entender. Consideraremos ahora un signo de primordial importancia para la vida del hombre en evolución. 4 signos zodiacales se relacionan misteriosamente con lo que podríamos denominar la expresión de la personalidad. 4 signos zodiacales se relacionan misteriosamente con lo que podríamos denominar la expresión de la personalidad. Estos 4 signos son Aries, Leo, Escorpio y Acuario. Aries, Leo, Escorpio y Acuario. E implican la expresión de la energía de un signo cardinal, Aries, y 3 signos que forman la parte de la cruz fija, Leo, Escorpio y Acuario. La cruz fija de los cielos. Podríamos expresar, dice el tibetano, esta verdad
de otra manera. Dios, el Padre, la voluntad de manifestarse, inicia el proceso creador desarrollado por la actividad de Dios, el Hijo, el Cristo cósmico, crucificado en la cruz fija de los cielos. Podríamos expresar esta verdad de otra manera. Dios, el Padre, la voluntad de manifestarse, inicia el proceso creador desarrollado por la actividad de Dios, el Hijo, el Cristo cósmico, crucificado en la cruz fija de los cielos. La actividad de Dios, el Espíritu Santo, implica en la cruz mutable, implícita en la cruz mutable, está estrechamente vinculada al sistema solar anterior. La actividad de Dios, el Espíritu Santo, implícita en la cruz mutable, está estrechamente vinculada al sistema solar anterior, donde se desarrolló el aspecto manásico mente del logos solar. Respecto a estas tres personas de la Trinidad Divina, podemos decir que 1. Aries es el punto focal para la expresión del primer aspecto de la divinidad, el aspecto voluntad. Aries es el punto focal para la expresión del primer aspecto de la divinidad, el aspecto voluntad. 2. Leo es el punto focal para la expresión del segundo aspecto, el de amor-sabiduría o conciencia, principalmente en lo que concierne a la humanidad. Leo es el punto focal para la expresión del segundo aspecto, el de amor-sabiduría o conciencia, principalmente en lo que concierne a la humanidad. 3. Virgo es el punto focal para la expresión del tercer aspecto, el de inteligencia activa. Este signo simboliza la función más elevada de la materia, dar nacimiento a la conciencia crística, precisamente. Virgo es el punto focal para la expresión del tercer aspecto, el de la inteligencia activa. Este signo simboliza la función más elevada de la materia. Los cuatro signos, Aries, Leo, Escorpio, Acuario, están relacionados a las siguientes estrellas, que no están incluidas en los 12 signos del zodiaco, pues constituyen otro campo de relaciones. Los cuatro signos mencionados, Aries, Leo, Escorpio, Acuario, están relacionados a las siguientes estrellas que no están incluidas en los 12 signos del zodiaco, pues constituyen otro campo de relaciones. 1. Aries con una de las dos estrellas que se encuentran en la constelación de la Osa Mayor, denominados los dos punteros. Aries con una de las dos estrellas que se encuentran en la constelación de la Osa Mayor, denominadas los dos punteros. 2. Leo con Polaris, la estrella polar que se encuentra en la Osa Mayor. Leo con la estrella Polaris, la estrella polar que se encuentra en la Osa Menor. 3. Escorpio con Sirio, la estrella del perro, la constelación del Cam. 4. Acuario con Alción, una de las 7 Pléyades. Todas responden a las influencias de primer rayo, que es para cualquier intención y propósito la energía de la personificada voluntad divina, descrita esotéricamente como el inevitable propósito dirigido. Todas estas estrellas responden a las influencias del primer rayo, que es para cualquier intención y propósito la energía de la personificada voluntad divina, descrita esotéricamente como el inevitable propósito dirigido. Inevitable propósito dirigido.
En nuestro sistema solar, Vulcano y Plutón son expresiones o custodios de esta energía de primer rayo y, como ya he dicho, son planetas esotéricos. En nuestro sistema solar, Vulcano y Plutón son expresiones o custodios de esta energía de primer rayo y, como ya he mencionado, dice el tibetano, son planetas esotéricos. El primer indicio de la verdadera voluntad espiritual solo comienza a manifestarse en el sendero del discipulado. De allí el tardío descubrimiento de estos dos planetas, tardío en lo que respecta al tiempo y desde el ángulo del conocimiento humano, pues únicamente en este periodo de la raza aria la humanidad comienza en gran medida a manifestar, y nada más que a manifestar, una reacción o respuesta a la voluntad espiritual de la deidad, que llega a nuestro planeta y a nosotros vía Aries, Vulcano y Plutón. Releo. El primer indicio de la verdadera voluntad espiritual solo comienza a manifestarse en el sendero del discipulado. De allí el tardío descubrimiento de estos dos planetas, tardío en lo que respecta al tiempo y desde el ángulo del conocimiento humano, pues únicamente en este periodo de la raza aria la humanidad comienza en gran medida a manifestar, y nada más que a manifestar, una reacción o respuesta a la verdadera a la voluntad espiritual de la deidad, que llega a nuestro planeta y a nosotros vía Aries, Vulcano y Plutón. Escorpio está bajo la influencia o la energía que afluye de Sirio. Es la gran estrella de la iniciación, porque nuestra jerarquía, expresión del segundo aspecto de la divinidad, aspecto amor, está bajo la supervisión o control espiritual magnético de la jerarquía de Sirio. Escorpio está bajo la influencia o la energía que afluye de Sirio. Es la gran estrella de la iniciación, porque nuestra jerarquía, expresión del segundo aspecto de la divinidad, está bajo la supervisión o control espiritual magnético de la jerarquía de Sirio. Se dice que cuando los maestros alcanzan la quinta iniciación, al mismo tiempo obtienen la primera iniciación de Sirio. Estas son las principales influencias controladoras mediante las cuales el Cristo cósmico actúa como el principio crístico en el sistema solar, en el planeta, en el hombre y en las formas inferiores de expresión de la vida. Esotéricamente se la denomina la brillante estrella de la sensibilidad. Tenemos, por lo tanto, Polaris, la estrella de dirección, rigiendo a Shambhala. Releo. Estas son las principales influencias controladoras mediante las cuales el Cristo cósmico actúa sobre el principio crístico en el sistema solar, en el planeta, en el hombre y en las formas inferiores de expresión de la vida. Esotéricamente se la denomina la brillante estrella de la sensibilidad. Tenemos, por lo tanto, Polaris, la estrella de dirección rigiendo a Shambhala. Más adelante, otra estrella polar sustituirá a Polaris debido a la interacción de fuerzas y al cambio y movimiento generales en el universo. El nombre y la cualidad de esa estrella únicamente se ha revelado en la iniciación. Sirio, la estrella de la sensibilidad rigiendo a la jerarquía. Alción, la estrella del individuo rigiendo a la humanidad.
Más adelante, otra estrella polar sustituirá a Polaris debido a la interacción de fuerzas y al cambio y movimientos generales en el universo. El nombre y la cualidad de esta estrella únicamente será revelado en la iniciación. Sirio, la estrella de la sensibilidad, rige a la jerarquía, y Alción, la estrella del individuo, rigiendo a la humanidad. Escorpio es en la gran constelación cuya influencia determina el punto de cambio en la vida de la humanidad y en la del ser humano individual. Por primera vez en la historia del género humano y de los discípulos, la energía de Sirio, afluyendo a los 7 grupos que forman nuestra jerarquía planetaria, evoca respuesta. Escorpio es la gran constelación cuya influencia determina el punto de cambio en la vida de la humanidad y en la del ser humano individual. Por primera vez en la historia del género humano y de los discípulos, la energía de Sirio, afluyendo a los 7 grupos que forman nuestra jerarquía planetaria, evoca respuesta. Tienen en conexión con el sendero del discipulado las siguientes líneas de energía influyente. Tienen en conexión con el sendero del discipulado las siguientes líneas de energía influyente. 1. Sirio actuando en forma séptuple a través de los 7 rayos y sus 7 grupos, pues constituyen la jerarquía activa. 2. La cruz fija, la fusión de las 4 energías principales que afluyen a nuestro sistema solar, a nuestro planeta y a través de la humanidad. 3. Escorpio, un aspecto de la cruz fija, ejerce un poder peculiar y especializado sobre el sendero del discipulado y prepara mediante pruebas y experiencias. Sirio actuando en forma séptuple a través de los 7 rayos y sus 7 grupos, pues constituyen la jerarquía activa. La cruz fija, la fusión de las 4 energías principales que afluyen a nuestro sistema solar, a nuestro planeta y a través de la humanidad. 3. Escorpio, un aspecto de la cruz fija, ejerce un poder peculiar y especializado sobre el sendero del discipulado y prepara mediante pruebas y experiencias. El proceso de reorientación por el cual el hombre asciende a la cruz fija y abandona la cruz mutable. Abandonar la cruz mutable implica reconocer el propio karma, hacerse cargo de él, por lo tanto tocan las experiencias cruciales dentro de la cruz fija. Pero no pensemos que por tener el signo, el signo solar, el ascendente en la cruz fija, en alguno de los signos de la cruz fija, estamos en un proceso iniciático. Debemos ser muy cautos en este tema, debemos de investigar continuamente, no comunicarlo a nadie y el día a día nos podrá demostrar sí o no. B. Al discípulo para la primera, segunda y tercera iniciaciones. Después de la tercera iniciación, ya no se siente el poder de su peculiar prueba. El proceso de reorientación por el cual el hombre asciende a la cruz fija y abandona la cruz mutable. B. Al discípulo para la primera, segunda y tercera iniciaciones. Después de la tercera iniciación, ya no se siente el poder de su peculiar prueba. 4. La jerarquía, agente de distribución para los diversos reinos de la naturaleza. 5. Marte y Saturno, estos 2 planetas, son extraordinariamente potentes en lo que respecta a la iniciación en la vida de la jerarquía. Marte es potente en lo que respecta a Escorpio y Saturno a Capricornio. Esto involucra intensificada actividad de los rayos sexto y tercero y sus energías que cuando son correctamente empleadas traen la liberación del control de la forma y la independización del individuo consciente. 4. La jerarquía, agente de distribución
para los diversos reinos de la naturaleza. Marte y Saturno, estos dos planetas, son extraordinariamente potentes en lo que respecta a la iniciación en la vida de la jerarquía. Marte es potente en lo que respecta a Escorpio y Saturno a Capricornio. Esto involucra intensificada actividad de los rayos sexto y tercero y sus energías que cuando son correctamente empleadas traen la liberación del control de la forma y la independización del individuo consciente. Las pruebas de Escorpio son tres y conciernen íntimamente a la preparación de la triple personalidad para 1. Reorientarse hacia la vida del alma y posteriormente evidenciar su preparación para la iniciación y demostrar sensibilidad al plan, convirtiéndose en un discípulo centralizado en Sagitario. 1. Reorientarse hacia la vida del alma y posteriormente evidenciar su preparación para la iniciación. Y demostrar, en punto 3, sensibilidad al plan, convirtiéndose en un discípulo centralizado en Sagitario. Las tres principales pruebas se dividen también en tres etapas, y en el sendero del discipulado, el hombre puede pasar 9 veces en ese signo de prueba y experiencia. Dato a tener en cuenta. Las tres principales pruebas se dividen también en tres etapas, y en el sendero del discipulado, el hombre puede pasar 9 veces en ese signo de prueba y experiencia. El hecho de que estas tres pruebas existan en tres etapas puede sugerir algo a los astrólogos esotéricos sobre el propósito de los tres decanatos en que está dividido cada signo, punto que tengo la esperanza de dilucidar cuando estudiemos la ciencia de los triángulos. El hecho de que estas tres pruebas existan en tres etapas puede sugerir algo a los astrólogos esotéricos sobre el propósito de los tres decanatos en que está dividido cada signo, punto que tengo la esperanza, dice el tibetano, de aclarar cuando estudiemos la ciencia de los triángulos. Cada prueba y por lo tanto cada decanato concierne a los tres aspectos de lo que en este tratado sobre los 7 rayos hemos llamado vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma, personalidad. Cada prueba y por lo tanto cada decanato concierne a los tres aspectos de lo que en este tratado sobre los 7 rayos hemos llamado vida, cualidad y apariencia. Así, las tres grandes pruebas en Escorpio son en realidad 9. De allí las 9 cabezas de la hidra o serpiente vinculadas siempre a Escorpio y también a la naturaleza de la estupenda victoria lograda en este signo por Hércules, el dios Sol. Así, las tres grandes pruebas en Escorpio son en realidad 9. De allí las 9 cabezas de la hidra o serpiente vinculadas siempre a Escorpio y también a la naturaleza de la estupenda victoria lograda en este signo por Hércules, el dios Sol. 1. Escorpio lleva la prueba directamente a la vida del plano físico. Y cuando se la enfrenta y maneja allí, la vida del hombre es ascendida a los cielos. Y el problema implicado en la prueba se resuelve por el empleo de la mente razonadora. Escorpio lleva la prueba directamente a la vida del plano físico. Y cuando se la enfrenta y maneja allí, la vida del hombre es ascendida a los cielos. Y el problema implicado en la prueba se resuelve por el empleo de la mente razonadora. Luego veremos detalladamente en qué consisten las pruebas. 2. Tauro rige el deseo y lleva la prueba al plano emocional o astral.
Tauro rige el deseo y lleva la prueba al plano emocional o astral y hace ascender la sensibilidad deseo del aspecto forma de la vida al mundo de la percepción sensoria denominada plano intuicional. Tauro rige el deseo y lleva a la prueba al plano emocional o astral y hace ascender la sensibilidad deseo del aspecto forma de la vida al mundo de la percepción sensoria denominada plano intuicional. 3. Piscis lleva la prueba a la región de los procesos mentales, el reflejo del aspecto voluntad de la divinidad. El problema del iniciado en este signo está expresado por el Cristo en la frase: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Las pruebas hacen ascender la voluntad propia de la personalidad a la región de la voluntad divina, trayendo como resultado la inspiración y el surgimiento de un Salvador del mundo. Piscis lleva la prueba a la región de los procesos mentales, el reflejo del aspecto voluntad de la divinidad. El problema del iniciado en este signo está expresado por el Cristo en la frase: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Las pruebas hacen ascender la voluntad propia de la personalidad a la región de la voluntad divina, trayendo como resultado la inspiración y el surgimiento de un Salvador del mundo. Las tres pruebas de Escorpio también conciernen a los tres aspectos del ser humano, cuando se fusionan y mezclan en el plano físico. Las tres pruebas de Escorpio también conciernen a los tres aspectos del ser humano cuando se fusionan y mezclan en el plano físico. Primero, la prueba de la apetencia, que constituye las predilecciones y tendencias naturales inherentes a la naturaleza animal, las cuales son principalmente tres: el sexo, la comodidad física y el dinero, como energía concretizada. Primero, la prueba de la apetencia, que constituye las predilecciones y tendencias naturales inherentes a la naturaleza animal, las cuales son principalmente tres: el sexo, la comodidad física y el dinero, como energía concretizada. Segundo, las pruebas conectadas con el deseo y el plano astral. Son de naturaleza más sutil, produciendo efectos automáticos en el plano físico. No son inherentes a la naturaleza animal, sino impuestas por la naturaleza de deseos, que también son tres: temor, odio y ambición, o deseo de poder. Segundo, las pruebas conectadas con el deseo y el plano astral. Son de naturaleza más sutil, produciendo efectos automáticos en el plano físico. No son inherentes a la naturaleza animal, sino impuestas por la naturaleza de deseos, que también son tres: temor, odio y ambición, o deseo de poder. Tercero, las pruebas de la censuradora mente inferior, que son orgullo, separatividad y crueldad. Recuerden que el peor tipo de crueldad no es de naturaleza física, sino más bien de carácter mental. Tercero, las pruebas de la censuradora mente inferior, que son orgullo, separatividad y crueldad. Y nos recuerda el tibetano: recuerden que el peor enemigo, el peor tipo de crueldad, no es de naturaleza física, sino más bien de carácter mental. Por lo tanto, dentro de las categorías de lo que debe ser aprobado, probado y comprobado que no existe, tenemos las siguientes categorías que volveré a enumerar debido a su importancia fundamental. Por lo tanto, dentro de las categorías de lo que debe ser probado y comprobado que no existe, tenemos las siguientes categorías que volveré a enumerar debido a su importancia fundamental.
1. Sexo, la relación entre los pares de opuestos. Sexo, la relación entre los pares de opuestos. Estos pueden ser utilizados en forma egoísta o fusionados divinamente. 2. Bienestar físico, condiciones de vida que han sido apropiadas egoístamente. Bienestar físico, condiciones de vida que han sido apropiadas de manera egoísta. Tercero, dinero egoístamente acaparado, si puedo decir dice el tibetano esta frase. Dinero egoístamente acaparado, si puedo utilizar esta frase. 1. Temor, que condiciona hoy la actividad. 2. Odio, factor que condiciona las relaciones. 3. Ambición, que condiciona los objetivos. Temor, repito, condiciona hoy la actividad. El odio, factor que condiciona nuestras relaciones. Y la ambición condiciona los objetivos que nos hemos planteado. Orgullo, satisfacción intelectual, convirtiendo a la mente en una barrera que impide que el alma controle. Orgullo, satisfacción intelectual, que convierte a la mente en un obstáculo que impide que el alma controle. 2. Separatividad, actitud aislada, convirtiendo a la mente en una barrera que impide las correctas relaciones grupales. Separatividad, actitud aislada que convierte a la mente en barrera que impide las correctas relaciones grupales. 3. Crueldad, sentirse satisfecho con los métodos de la personalidad, convirtiendo a la mente en un instrumento del sentido de poder. 3. Crueldad, sentirse satisfecho con los métodos de la personalidad, convirtiendo a la mente en un instrumento del sentido de poder. Esto es un semillero de magos negros, por lo que podemos ver. Y el tema de la crueldad mental probablemente está muy arraigado y no somos conscientes del peligro. Siempre creemos que los demás tienen esa característica, pero tal vez nosotros también tengamos bastante de crueldad mental. Cuando estos defectos son reconocidos y superados, el resultado es doble: el establecimiento de las correctas relaciones con el alma y con el medio ambiente. Ambos resultados son el objetivo de todas las pruebas en Escorpio. Cuando estos defectos son reconocidos y superados, el resultado es doble: establecimiento de las correctas relaciones con el alma y con el medio ambiente, con el grupo. Ambos resultados son el objetivo de todas las pruebas en Escorpio. Solamente por esto nos debemos animar a emprender ese trabajo interior. Las notas claves de este signo son prueba, experiencia y triunfo. Las notas claves de este signo son prueba, experiencia y triunfo. También pueden ser denominadas lucha, fortaleza y actitudes sagitarianas. Otro ángulo de la experiencia en Escorpio puede ser descrito con dos palabras: recapitulación y reorientación. De hecho, la reflexión diaria la debemos de practicar aparte de la meditación. Y cada día, antes de ir a dormir, hacer un ejercicio de unos 5 minutos y visualizar 5 o 10 y visualizar lo que hemos hecho durante el día. Y preguntarnos si actuamos como almas o simplemente como personalidades. Pueden ser denominadas lucha, fortaleza y actitudes sagitarianas. Otro ángulo de la experiencia en Escorpio puede ser descrito con dos palabras: recapitulación y reorientación. Se descubre que algo no va bien, pues cambiamos de rumbo, nos adaptamos a lo nuevo. Dos factores muy ocultistas surgen del pasado en Escorpio y empiezan a embargar la atención del discípulo. Uno es la memoria y el otro, como consecuencia de la memoria, el morador en el umbral. Dos factores muy ocultistas surgen del pasado en Escorpio y empiezan a embargar la atención del discípulo. Uno es la memoria y el otro, como consecuencia de la memoria, el morador en el umbral, la parte oscura. Si uno vive cada día en el pasado recordando continuamente lo que hizo o lo que cree que hizo en vidas pasadas, no está viviendo el presente, por lo tanto genera karma.
Desde lo más recóndito de la memoria de un pasado profundamente arraigado que se recuerda definidamente y desde la subconsciencia racial e individual fundada en reservas de pensamientos y deseos establecidos, heredados e inherentes. Surge de las vidas y experiencias individuales pasadas, la suma total de todas las tendencias instintivas, de todos los espejismos heredados. Nosotros somos el fruto de un montón, una cantidad enorme de encarnaciones. Por lo tanto, todo lo que nos pasa en este momento, hemos generado causas en el pasado. ¿Qué debemos hacer? Conocer la raíz, si es posible, y si no, vivir completamente atentos en el día a día. Y de esa manera no generaremos más karma. Si estamos plenamente atentos, no estamos continuamente en el pasado, estamos viviendo el momento presente, no generaremos karma. Y de todas las fases de las erróneas actitudes mentales. A estos que constituyen un todo fusionado denominamos el morador en el umbral, que es la suma total de las características de la personalidad que no fueron superadas y sojuzgadas y finalmente deben ser vencidas antes de poder recibir la iniciación. Está en nuestras manos. Se trata precisamente de la personalidad, del trabajo que hemos hecho con ella, de las ambiciones que tenemos y de los planes ocultos que tenemos. En este problema hay que decir que no se escapa ningún estudiante. Todos tenemos una prueba que pasar. A cada uno le compete su prueba, no la prueba de los demás. En cada vida se realiza algún progreso, se perfeccionan algunos defectos de la personalidad y se logra algún progreso real. En cada vida, dice el tibetano, se realiza algún progreso, se perfeccionan algunos defectos de la personalidad y se logra algún progreso real. Tanto el camino es muy lento. Las antiguas deudas por saldar son numerosas y excesivamente potentes. Y cuando se ha establecido adecuadamente el contacto con el alma, llega una vida en que la personalidad altamente desarrollada y poderosa llega a ser en sí misma el morador en el umbral. Las antiguas deudas kármicas por saldar son numerosas y excesivamente potentes, y cuando se ha establecido adecuadamente el contacto con el alma, llega una encarnación, la vida, en la cual la personalidad altamente desarrollada y poderosa llega a ser en sí misma el morador en el umbral. El ángel de la presencia y el morador se enfrentan. El ángel de la presencia, el alma y la parte oscura se enfrentan. Entonces, algo debe hacerse. Eventualmente, la luz del yo personal disminuye y decae ante la llamarada de gloria que emana del ángel solar, y la gloria mayor oscurece a la menor. Eventualmente, la luz del yo personal disminuye y decae ante la llamarada de gloria que emana del ángel de la presencia, el alma, y la gloria mayor oscurece a la menor. Una forma muy elegante de explicarlo, pero seguramente les llevará muchísimo sufrimiento y desapego. Sin embargo, esto solo es posible cuando la personalidad entra ansiosamente en relación con el ángel, se reconoce como el morador y como discípulo, y empieza la batalla entre los pares de opuestos, iniciándose las pruebas de Escorpio. No olvidemos que se trata en esta prueba de un conocimiento psicológico de uno mismo bastante grande. Uno es el causante de su propia desgracia y por lo tanto tiene que coger, nunca mejor dicho, el toro por los cuernos y enfrentarse a su parte oscura. Le hemos creado cada uno de nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que enfrentarnos a eso. Empieza la batalla entre los pares de opuestos, iniciándose las pruebas de Escorpio. La nota clave de Escorpio es triunfo. Esta es su mayor expresión en el plano físico. Me levantaré e iré a mi padre. La nota clave de Escorpio es el triunfo, la lucha, el valor y al final triunfar. De hecho, la meta de cualquier aspirante y discípulo es el triunfo. Es sobreponerse a las limitaciones de la personalidad, no del karma como entendemos. La propia personalidad es un espejo claro, un reflejo claro, perdón, de lo que es nuestro particular karma, nuestro y del grupo. Esta es su mayor expresión en el plano físico. Me levantaré e iré a mi padre. Trabajo importante.
Marte y Mercurio controlan y el primero está particularmente activo, porque es el planeta ortodoxo que controla a la personalidad en Escorpio y también el planeta esotérico que condiciona el desenvolvimiento del discípulo. Marte y Mercurio controlan y el primero está particularmente activo porque es el planeta ortodoxo que controla a la personalidad en Escorpio y también el planeta esotérico que condiciona el desenvolvimiento del discípulo. Marte es el factor dominante en las experiencias y pruebas del discípulo, previas a la experiencia en Sagitario y a la iniciación en Capricornio por las siguientes razones. Marte es el factor dominante en las experiencias y pruebas del discípulo previas a la experiencia en Sagitario y a la iniciación en Capricornio por las siguientes razones. Primero, Marte es definidamente el planeta que rige y controla el vehículo físico. Aparece ante todo como regente ortodoxo de Aries, signo en que se efectúa el primer desenvolvimiento hacia la manifestación objetiva o encarnación física. Primero, Marte es definidamente el planeta que rige y controla el vehículo físico. Aparece ante todo como regente ortodoxo en Aries, signo en que se efectúa el primer desenvolvimiento hacia la manifestación objetiva o encarnación física. En Escorpio, el resultado de todas las luchas pasadas durante el aparentemente interminable peregrinaje alrededor del zodíaco o rueda de la vida, ese vehículo es también llevado a un punto culminante por medio de las actividades de Marte, que no ha estado activo en los signos intermedios entre Aries y Escorpio, en lo que concierne a la rueda revertida. En Escorpio, el resultado de todas las luchas pasadas durante el aparentemente interminable peregrinaje alrededor del zodiaco o rueda de la vida, ese vehículo es también llevado a un punto culminante por medio de las actividades de Marte, que no ha estado activo en los signos intermedios entre Aries y Escorpio en lo que concierne a la rueda revertida. El discípulo debe demostrar ahora la fuerza, el carácter y la cualidad que ha desarrollado y desplegado en sí mismo durante su larga peregrinación. El discípulo debe demostrar ahora la fuerza, el carácter y la cualidad que ha desarrollado y desplegado en sí mismo durante su larga peregrinación. Escorpio gobierna al iniciado, verdadero nombre esotérico del hombre, y mediante su regente planetario jerárquico son revelados los hijos de la mente, los mensajeros de la deidad. Pero la revelación se produce a través de Marte y la actividad marciana. Escorpio gobierna al iniciado, verdadero nombre esotérico del hombre, y mediante su regente planetario jerárquico son revelados los hijos de la mente, las almas, los mensajeros de la deidad. Pero la revelación se produce a través de Marte y la actividad marciana, la lucha. Segundo, Marte está estrechamente relacionado con el sexo, un aspecto de los pares de opuestos cuyo efecto consiste en vitalizar definidamente la corriente sanguínea. Vitaliza, purifica y estimula todos los aspectos y organismos del cuerpo mediante la corriente sanguínea. Segundo, Marte está estrechamente relacionado con los pares de opuestos, cuyo efecto consiste en vitalizar definidamente la corriente sanguínea, vitaliza, purifica y estimula todos los aspectos y organismos del cuerpo mediante la corriente sanguínea. Como se sabe, el color asignado a Marte es el rojo, analogía del color de la corriente sanguínea,
Por eso a Marte se lo asocia con la pasión, la ira y el sentido general de oposición. Como se sabe, el color asignado a Marte es el rojo, analogía del color de la corriente sanguínea. Por eso a Marte se lo asocia con la pasión, la ira y el sentido general de oposición. Las palabras claves de este signo son significativas e iluminadoras. Engaño y triunfo, el control ejercido por Maya y por el alma, conflicto y paz, tales como los secretos ocultos de este signo, y están resumidos para todos los discípulos en estas dos palabras clave. Las palabras clave de este signo son significativas e iluminadoras, engaño y triunfo, el control ejercido por Maya y por el alma, conflicto y paz, tales son los secretos ocultos de este signo. Están resumidos para todos los discípulos en estas dos palabras claves. En la rueda común sobre la cual se encuentra el alma ciega y aparentemente desamparada, surge el verbo, en los siguientes términos. Y el verbo dijo, que florezca Maya y que rija el engaño. En la rueda revertida, el alma entona o canta las siguientes palabras. Guerrero soy y salgo triunfante de la batalla. En la rueda común, sobre la cual se encuentra el alma ciega y aparentemente desamparada, surge el verbo creador en los siguientes términos. Y el verbo dijo que florezca el maya, la ilusión, y que rija el engaño. En la rueda revertida, el alma entona o canta las siguientes palabras. Guerrero soy y salgo triunfante de la batalla o en la batalla. Vamos a pasar a analizar un poco los trabajos de Hércules, el octavo trabajo en concreto. Trabajo 8, destruyendo a la hidra de Lerna. Escorpio del 23 de octubre al 22 de noviembre. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Ve, oh Hijo de Dios e Hijo del Hombre, y vence. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Ve, oh Hijo de Dios e Hijo del Hombre, y vence. Son las cualidades que necesitamos para poder vencer a la ira de Lerna. Ceder, renunciar al pasado y sobre todo tener mucho, mucho valor. Hidra de Lerna, el tema que hemos tocado, un tema mitológico de un ser curioso que, bueno, que tenía 3 cabezas y cada vez que se intentaba cortar una, pues salían 2 más. Al final eran 9 cabezas. También el arquetipo nuestro evolutivo en esta tierra son las 9 iniciaciones de Sanat Kumara o los 9 meses que pasamos en el vientre de la madre. Hidra de Lerna, 3 cabezas inmortales y 9 cabezas resultantes. En el fondo había una que era la esotérica, la más profunda, la que aparentemente contenía un secreto, que luego lo veremos un poco eso. 3 cabezas inmortales y 9 cabezas resultantes. Por lo tanto, si la hidra es inmortal, no podemos matarla de la forma tradicional, cortándole la cabeza. Tenemos que establecer una estratagema inteligente, ceder nosotros aparentemente, arrodillarnos dentro del fango, que es nuestro, elevar el problema hacia el sol, que representaría primeramente el aire, el plano mental y sobre todo el sol al alma. Y en contacto con el alma los problemas se disuelven. Hay que tener mucha confianza y practicar mucho. El gran presidente, vestido de radiante calma, dijo solamente una palabra. El maestro oyó la orden de oro y convocó a Hércules, el hijo de Dios, que era también el hijo del hombre. La luz brilla ahora en el octavo portal, dijo el maestro. En el antiguo Argos hubo una sequía. Amimona suplicó la ayuda de Neptuno. Este le ordenó que golpeara una roca, y cuando ella lo hizo, brotaron 3 corrientes cristalinas, pero prontamente una hidra hizo allí su morada. Junto al río Amimona está el infesto pantano de Lerna.
Dentro de esta fétida ciénaga yace la monstruosa hidra, una calamidad en la comarca. Esta criatura tiene 9 cabezas y una de ellas es inmortal. Prepárate a combatir con esta repugnante bestia. No pienses que pueden servirte medios ordinarios. Destruyes una cabeza, dos crecen aceleradamente. Hércules esperaba con expectación. El estancado pantano de Lerna era una mancha que desalentaba a todos los que llegaban a sus confines. Su hedor contaminaba toda la atmósfera en un espacio de 7 millas. Cuando Hércules se aproximó, tuvo que detenerse, pues solo el olor casi lo venció. La cenagosa arena movediza era un peligro, y más de una vez Hércules rápidamente retiró su pie, temiendo que fuera succionado por la tierra roja. Finalmente encontró la guarida donde moraba la monstruosa bestia. Dentro de una caverna donde reinaba perpetua noche, la hidra estaba oculta. De día y de noche, Hércules rondaba el traicionero pantano, esperando el momento propicio en que la bestia saliera. Vigilaba en vano. El monstruo permanecía dentro de su fétida ciénaga. Recurriendo a una estratagema, Hércules sumergió sus flechas en brea ardiendo y las hizo llover directamente dentro de la bostezante caverna donde moraba la horrible bestia. Una agitación y conmoción sobrevino al punto. La hidra emergió con sus 9 encolorizadas cabezas exhalando llamaradas. Su escamosa cola azotaba furiosamente el agua y el barro salpicando a Hércules. A 3 brazas de altura se levantó el monstruo, una cosa de tal fealdad que parecía como si hubiera sido hecha con los más impuros pensamientos concebidos desde que empezó el tiempo. La hidra se abalanzó sobre Hércules y buscó enrollarse alrededor de sus pies. Él se apartó y le asestó un golpe tan demoledor que una de sus cabezas fue inmediatamente separada. Apenas había esta horrible cabeza caído dentro del pantano, dos crecieron en su lugar. Una y otra vez Hércules atacó al furioso monstruo, pero con cada salto se volvía más fuerte, no más débil. De otra manera, el deseo no se puede combatir con el deseo. Entonces Hércules se acordó que su maestro había dicho: nos elevamos arrodillándonos. Arrojando a un lado su garrote, Hércules se sumergió y agarró a la hidra con sus manos desnudas y la levantó en el aire. Suspendida en medio del aire, su fuerza disminuyó. De rodillas, entonces, él sostuvo a la hidra alto por encima suyo, para que el aire y la luz purificadoras pudieran tener su esperado efecto. El monstruo, fuerte en la oscuridad y el pantanoso barro, pronto perdió su poder cuando los rayos del sol y el contacto del viento cayeron sobre él. Se esforzó convulsivamente, pasando un estremecimiento a través de su repugnante figura. Más y más desfallecida se hizo su lucha hasta que fue vencida. Las 9 cabezas se inclinaron. Luego, con jadeantes bocas y vidriosos ojos, cayeron flojamente hacia adelante, pero solo cuando ellas se hacían sin vida, Hércules percibió la mística cabeza que era inmortal. Solo cuando ellas se hacían sin vida, Hércules percibió la mística cabeza que era inmortal. Entonces Hércules cortó la cabeza inmortal de la hidra y la enterró, silbando todavía ferozmente, debajo de una roca. Retornando Hércules, se paró delante de su maestro. La victoria ha sido lograda, dijo el maestro. La luz que brilla en el octavo portal está ahora mezclada con tu propia luz. A Hércules se le dijo que encontrara
la hidra de 9 cabezas que vivía en un pantano inundado de hedor. Este monstruo tiene su contraparte subjetiva, mora dentro de las cavernas de la mente, en la oscuridad y el fango de los huecos mentales no iluminados. Prospera. Es una creación humana en el fondo. Profundamente alojada dentro de las regiones subterráneas del subconsciente, ya quieta o explotando en tumultuoso frenesí, la bestia establece su residencia permanente. Su existencia no se descubre fácilmente. Su existencia no se descubre fácilmente. Pasa un largo tiempo antes de que el individuo se dé cuenta que él está alimentando y sustentando a una criatura tan feroz. Las ardientes flechas de la inflamada aspiración deben ser descargadas antes de que su presencia se revele. Las ardientes flechas de la inflamada aspiración deben ser descargadas antes de que su presencia se revele. Combatir a tan formidable enemigo es ciertamente una heroica tarea para un hijo del hombre, aun cuando él sea también un hijo de Dios. Cercena una cabeza y otra crece en su lugar. Cada vez que un deseo o un pensamiento bajo son vencidos, otros toman su lugar. Cada vez que un deseo o un pensamiento bajo son vencidos, otros toman su lugar. Hércules hace tres cosas. Se da cuenta de la existencia de la hidra, la busca pacientemente y finalmente la destruye. Se necesita la discriminación para darse cuenta de su existencia, la paciencia para descubrir su guarida, la humildad para sacar los viscosos fragmentos del subconsciente a la superficie y exponerlos a la luz de la sabiduría. Relé. Hércules hace tres cosas. Se da cuenta de la existencia de la hidra, la busca pacientemente, finalmente la destruye. Se necesita la discriminación para darse cuenta de su existencia, la paciencia para descubrir su guarida, la humildad para sacar los viscosos fragmentos del subconsciente a la superficie y exponerlos a la luz de la sabiduría. Mientras Hércules luchó en el pantano, en medio del fango, el cieno y la arena movediza, fue incapaz de vencer a la hidra. Tuvo que levantar al monstruo en el aire, esto es, trasladar su problema a otra dimensión para poder resolverlo. Colocó la conciencia en el plano mental y evidentemente la cuestión emocional se resolvió sola. Por eso es tan necesario que nos convirtamos en seres mentales. Utilicemos la mente y la meditación continuamente. Mientras Hércules luchó en el pantano en medio del fango, el cieno y la arena movediza, fue incapaz de vencer a la hidra. Tuvo que levantar al monstruo en el aire, esto es, trasladar su problema a otra dimensión para poder resolverlo. Con toda humildad, arrodillándose en el fango, tuvo que examinar su dilema a la luz de la sabiduría y en la atmósfera elevada del pensamiento escrutador. De estas consideraciones podemos deducir que las soluciones a muchos de nuestros problemas vienen solo cuando se logra un nuevo foco de atención, cuando se establece una nueva perspectiva. Se nos dice que una de las cabezas de la hidra es inmortal. Esto implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor. Es siempre fútil no intentar dominar la naturaleza inferior y descubrir esa joya. La cabeza inmortal, separada del cuerpo de la hidra, es enterrada debajo de una roca. Esto significa, nos dice Alice Bailey, que la energía concentrada que crea un problema todavía permanece purificada, dirigida de nuevo y acrecentada después que la victoria ha sido ganada. La cabeza inmortal, separada del cuerpo de la hidra, es enterrada debajo de una roca. Esto significa que la energía concentrada que crea un problema todavía permanece, purificada
dirigida de nuevo y acrecentada después que la victoria ha sido ganada. Tal poder debe entonces ser rectamente controlado y canalizado. Tal poder debe entonces ser correctamente controlado y canalizado. Debajo de la roca de la persistente voluntad, la cabeza inmortal se vuelve una fuente de poder. Debajo de la roca de la persistente voluntad, la cabeza inmortal de la hidra se vuelve una fuente de poder. La tarea asignada a Hércules tiene 9 facetas. Cada cabeza de la hidra representa uno de los problemas que acosan a la persona valerosa que busca lograr el dominio de sí mismo. Cada cabeza de la hidra representa uno de los problemas que acosan a la persona valerosa que busca lograr el dominio de sí misma. 3 de estas cabezas simbolizan los apetitos asociados con el deseo, la comodidad y el dinero. Apetitos asociados con el deseo, la comodidad y el dinero. El segundo grupo de tres concierne a las pasiones del temor, el odio y el deseo de poder. El segundo grupo de 3 concierne a las pasiones del temor, el odio y el deseo de poder. Las últimas 3 cabezas representan los vicios de la mente no iluminada, el orgullo, el separatismo y la crueldad. Las 3 últimas cabezas representan los vicios de la mente no iluminada, orgullo, separatismo y crueldad. Las 3 cualidades del carácter que Hércules tenía que expresar eran humildad, coraje y discernimiento. Las 3 cualidades del carácter que Hércules tenía que expresar eran humildad, coraje y discernimiento. Humildad para ver su condición objetivamente y reconocer sus defectos. Coraje para atacar al monstruo que permanece enroscado a las raíces de su naturaleza. Discernimiento para descubrir una técnica para vérselas con su mortal enemigo. Discernimiento para descubrir una técnica para vérselas con su mortal enemigo. Destapar el pozo de los bajos deseos y los impulsos egoístas que supuran en la naturaleza subconsciente ha sido el trabajo del moderno psicoanálisis. Destapar el pozo de los bajos deseos y los impulsos egoístas que supuran en la naturaleza subconsciente a la superficie. Es verdad, pero a menudo se detiene en ese punto. El individuo se da cuenta que un monstruo yace oculto en las áreas subterráneas de la conciencia de sí mismo, pero se siente desconcertado y perplejo tratando de vérselas con este formidable enemigo. El individuo se da cuenta que un monstruo yace oculto en las áreas subterráneas de la conciencia de sí mismo, pero se siente desconcertado y perplejo tratando de vérselas con este formidable enemigo. Llegamos a la presentación, a la final de la presentación. Si queréis ampliar el contenido, os invito a que vayáis a ver los trabajos de Hércules, el trabajo número 8, Escorpio. Se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras iban al infierno. Es todo lo contrario, nos dice Alice Bailey. La cabra, en Capricornio, es el iniciado, y de un cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo es el único infierno que uno puede posiblemente predicar. Hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores independientes. Texto de Alice Bailey que aparece en los trabajos de Hércules. Ahora nos preparamos ya para la meditación.
Nota clave, pensamiento simiente. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Gracias a todos por el servicio. Nos encontraremos el próximo mes para trabajar el signo de Sagitario.